Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy vamos a leer el capítulo 25 del libro de Génesis. Este es el que toca, es un capítulo no muy extenso, haciendo una recapitulación de lo que hemos leído anteriormente. Hemos leído acerca de Abraham organizando el matrimonio de Isaac. Dice acá, Abraham manda que Isaac no se case con mujer cananea, o sea, mujer, ya habíamos explicado en el capítulo anterior, o sea, descendiente de familias fuera del convenio que Dios había recibido. Y el convenio por pacto, ¿te acuerdas el pacto que se selló con el símbolo de la circuncisión? Y él y toda su casa y toda su gente y todos los que estén en su dominio, el convenio abrámico. Y todos los de afuera de ese convenio serían fuera del convenio, no quiero decir indignos, pero fuera del convenio. Y el lazo familiar que Abraham manda para su hijo Isaac es dentro del convenio. Entonces le manda a su criado. Hemos visto acá que Jehová guía al siervo de Abraham para que escoja a Rebeca como esposa para Isaac. Ya vimos toda esa historia, ¿no es cierto? Una hermosa historia de obediencia, de inspiración, de fe y de bendición al final. Se casan, Rebeca, que la jalan de la parentela de Abraham, que estaba a 500 kilómetros en otra ciudad. Y ella con fe, con visión, con obediencia, con dignidad acepta y regresa con el criado a casa de Abraham a conocer a Isaac, al nuevo esposo, nuevo matrimonio. Y ya Sara, la esposa de Abraham, ha muerto. Tiene 127 años cuando muere, según dice, y ya, eso es, capítulo 24. Se casaron Isaac y Rebeca. La historia de Abraham empieza a perder protagonismo y la historia de Isaac empieza a ganar protagonismo. Muy bien, entonces capítulo 25. Y Abraham tomó otra esposa, viudo. ¿Cuánto tiempo después? Sabemos que Sara murió de 127, podemos asumir que Abraham tenía la misma edad o alrededor, unos años menos, unos años más, por ahí, digamos 130, y muere, y es viudo, muere Sara y él es viudo. ¿Cuánto tiempo después? Abraham toma otra esposa. Sabemos que Abraham tuvo más hijos de unas criadas que le dio la misma Sarai en ese momento, cuando Sara no podía tener hijos, ¿no es cierto? Bueno, Sara era la esposa oficial. Finalmente tuvo a Isaac, el hijo. Ahora Sara ya murió. Ahora Abraham toma otra esposa, cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simran. 130 años por lo menos Abraham, y todavía está teniendo hijos. La cual le dio a luz a Simran, y a Joksán, y a Medán, y a Madián, y a Isbac, y a Sua. ¿Okay? Muy prolíferos Abraham y Setura. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim y Letusim y Leumim, esos nombres, ¿no? Ahora, parece que estamos empezando a ver linajes, ¿no es cierto? Líneas de donde vienen ciertos grupos humanos que al final van a ser mencionados, supongo. E hijos de Madián, Efa y Efer y Hanok y Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. En el 5. Y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac. Muy importante distinción. Isaac es el único hijo que Abraham tiene con su esposa oficial primera del amor de su vida y de toda su vida. No le quita importancia al amor que le tuvo a las otras esposas, ni me meto ahí, pero solo hubo un hijo dentro de esta pareja que recibió la promesa de Dios. Tú eres Abraham y serás llamado Abraham después de este convenio. Tú eres Sarai y serás llamada Sara después de este convenio. Y en tu vejez y estéril darás un hijo, porque así soy de milagroso yo, dice Dios. Y sabemos lo que pasó y eso. Entonces solo hay un hijo por ese convenio.
¿de acuerdo? Hay muchos hijos con otras esposas y otros momentos. Pero lo que Abraham tenía, su herencia, su riqueza, todo va a Isaac. Eso es importante porque luego otros hijos, otros primos, otras gentes van a tener, supongo, envidias, van a tener, supongo, enfrentamientos, propuestas de reparticiones, etcétera. ¿Y cómo se maneja eso? Lo que decía la palabra de alguien era la ley posteriormente, cuando ese alguien ya no estaba. Entonces Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Dio. Y a los hijos de sus concubinas, o sea, las otras esposas, las anteriores, ¿te acuerdas? Desde Ismael, con la primera esposa antes de Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Donde sea que esto sea, ya estoy perdiendo mi posición en los mapas, pero mandó a los hijos lejos, seguramente con una heredad, con una herencia, regalos, vete para allá, haz tu vida por allá, haz tu vida por allá, haz tu vida por allá, y lejos de su hijo. No sé si esto resuena como falta de amor de padre a sus hijos. Estoy suponiendo sus hijos todos adultos, hijos dispuestos a hacer sus vidas. Pero el de la herencia era Isaac. Ahora, vamos a entrar a una serie de capítulos y eventos donde no solo la herencia es lo importante, sino la transmisión del patriarcado. Patriarcado no como poder del padre, sino como autoridad dada de Dios a uno, y yo lo paso a mi primogénito, y él lo pasa a su primogénito, y él lo pasa a su primogénito, y así va pasando la autoridad de Dios dada al hombre, por medio de convenios como los que hemos visto, por medio generacional, transmitida por medio generacional al primogénito, no a todos mis hijos, ni a todos mis hijos varones, solo a mi primogénito, el primero, ¿okay? El mayor. Y vamos a ver una serie de confusiones con ese tema, pero esa es la tradición. Entonces, Isaac era el primogénito de Abraham con Sara, ¿no es cierto? Ya había tenido Ismael con Agar, creo que se llamaba su esposa, la concubina primera, y después la segunda, y después la viuda, después de viudo, pero con Saraí, o Sara al final, solamente tuvo uno. Fue el primogénito, el primero, y también fue el unigénito, el único, de Abraham con Sara. Le dio todo, mandó a todos los hijos con regalos fuera, lejos de Isaac. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175. Ahí está. 50 años, casi 50 años más que Sara. Y en esos años, con la nueva esposa Cetura, tuvo todos estos hijos, que tuvieron sus nietos. Muy bien. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. Finalmente, capítulo 25 de Génesis, Abraham muere. Tremendo personaje, ¿ok? Como carácter, como autoridad, como riqueza, como portador del convenio, como iniciador de una línea generacional más vasta que las arenas del mar y las estrellas del cielo, y por medio de la cual Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas, sean herencia directa o no, todas las familias de la tierra pueden y van a ser bendecidas por medio de ese convenio abrahámico. De aquí podemos entrar a la importancia de este Dios Jehová de la antigüedad, comparado con el Dios Jesús de los meridianos de los tiempos, comparado con el Dios de la segunda venida, y comparado con el cristianismo, y comparado con otros ideologías teológicas o teologías. Podríamos agarrarnos a partir de este punto abrahámico, ¿okay? Y las tradiciones patriarcales de sucesión. Y exhaló y murió Abraham en su vejez. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en su vejez, anciano y lleno de días. Y fue reunido con su pueblo. Fue reunido con su pueblo.
No sé si esto se refiere de que murió, su espíritu volvió con aquellos que él amaba, a su familia, a su pueblo, o se armó un gran funeral y un gran velorio con todo su pueblo a llorar y lamentar y enlutar la muerte de Abraham. Y lo sepultaron, Isaac e Ismael. ¿Te acuerdas de Ismael? Que era 14 o 15 años mayor que Isaac. ¿Te acuerdas de las historias de los capítulos anteriores, ¿no? De la concubina, de la que se ríe, de burla de uno, se huye porque Sara lo manda, la bota por fastidio de las burlas, de que se echa a morir. Un ángel le dice: regresa, humíllate y te va a ir bien. Luego que Sara se ríe de la promesa de estos tres personajes que vienen a prometerle que va a dar a luz un hijo en su vejez, se ríe. Estos personajes que fueron a Sodoma y Gomorra a destruir todo y salvan a Lot y la esposa y las hijas luego y toda esa historia difícil, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya murió. Abraham había comprado una tierra en la cueva de Macpela, ¿te acuerdas? Para que ahí sepultara a su hija en la tierra de Efrón, y la había comprado a pesar que se la querían regalar. Y dijo: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, la misma donde habían enterrado a Sara, la esposa, en la propiedad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Aunque podríamos encontrar seguramente estas partes en el mapa para nuestro contexto geográfico, pero allá en Israel están muy claros como eventos, lugares turísticos: la tumba de Abraham, la cueva de Macpela y otros. Estoy sin voz hoy día. Muy bien, entonces ya murió Abraham. Esta propiedad, en la cueva de Macpela, propiedad, ahí está, que compró Abraham a los hijos de Ed. Allí fue Abraham sepultado, y Sara, su esposa, 50 años antes de esto, ¿no es cierto? Abraham ha vivido más o menos 50 años más que Sara. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto al pozo Lahai Roi, pozo que ya habíamos mencionado antes en una de los capítulos. ¿Por qué es importante mencionar la línea de los que Dios bendijo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no bendijo a nadie más? ¿Todos estos hijos de las concubinas no fueron bendecidos? ¿Nadie más en la historia de la humanidad ha sido bendecido sino solo estos que son mencionados en la Biblia? No, definitivamente no, y no tengo base científica para hacer esto, sino más que mi sentido común. Dios bendice a quien cumple con su palabra. El que no conoce su palabra no es culpable de no obedecer algo que no conoce. Dios es justo, ¿no es cierto? Y a quien Dios brinda la oportunidad de saber, Dios compromete. Y el que sabe ahora requiere obedecer, o si no, se está alejando a propósito de la presencia de Dios, y ese no es bendecido. No importa si ha hecho convenio con Dios, si no cumple el convenio, no va a ser bendecido, por no decir castigado, maldecido, lo que sea. Pero aquel que cumple con Dios, lo conoce a Dios, lo busca a Dios, se acerca a Dios, hace convenio con Dios y cumple, entonces Dios lo bendice. Y esto pudo haber sido Isaac, como pudo haber sido cualquiera de estas personas acá, Asurim y Isbac y Sisram y Efa, y todos estos pudieron ser también gente que han crecido bajo la tutela de la casa de Abraham, pueden haber aprendido los convenios, pueden haber seguido los convenios, pueden haber sido altamente bendecidos por Dios, y grandes historias habrán vivido, y no tenemos nada que decir al respecto porque no sabemos, porque no está escrito, porque este escrito solamente sigue el linaje patriarcal de los hijos primogénitos, y a menos que haya pasado algo con sus hermanos, y de los hijos de los hijos de esta línea. Y esta es la línea que sigue la Biblia, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David, vamos a llegar a David, desde David hasta Jesús, y desde Jesús, bueno, se interrumpen las cosas unos 100 años después, y ya, eso nos llevará a otras cosas. Es solamente una línea de historia, es una familia, es un linaje, es un pueblo. Y de ahí vienen los de Israel y los judíos y otros que poco se mencionan.
De hecho, estamos acercándonos a esa gran división de los grandes pueblos que suponen la historia de esta Biblia, de este conjunto de libros llamado Biblia. ¿Ok? Entonces, Dios bendijo a Isaac. No es una discriminación sobre otros que no son bendecidos por Dios. No, es solamente esta historia. Es el protagonista de esta historia. Y habrán otras historias de otros personajes que no están en este libro. ¿De acuerdo? Muy bien. Es el linaje del convenio que Dios hizo con Abraham. Y habitó Isaac junto al pozo Lahai-Roi. Ok. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el mayor, el primero, el que fue con Agar, ¿no es cierto? Que le dio a luz a Agar, acá está, la egipcia sierva de Sara, antes de Sara, antes de que Sara tenga a Isaac. Entonces, ahora viene el linaje de ese Ismael, ¿ok? Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres y por el orden de su nacimiento, de mayor a menor. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, o Cedar, y Abdeel y Mibzan, y Misma, y Duma, y Masa, Adar, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. No sé cuántos fueron acá, como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos. Interesante, hijos de Ismael. Estos son nietos de Abraham, pero no nietos de Sara, ¿no es cierto? Porque era Abraham con Agar, la concubina, la criada, que a Sara le ofreció, en fin. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus. Ahí está, los 12 hijos. Cada uno armó su prole, su tribu, su grupo, y eran el príncipe principal de esos grupos. 12 príncipes según sus tribus. Y eran linaje directo de Abraham. Son personajes importantes. Y estos fueron los años de vida de Ismael. 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió. Y fue reunido con su pueblo. Otra vez, reunido con su pueblo se refiere a un gran velorio, un gran funeral, o se refiere a fue enterrado junto con su parentela ya muerta, o es una referencia espiritual de que el espíritu vuelve a aquel lugar donde todos mis antepasados están. No importa, fue reunido con su pueblo. Y habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, yendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Seguimos hablando de Ismael, ¿no es cierto? Y estas 12 tribus o estos 12 príncipes. No quiero llamarlo 12 tribus todavía porque en futuros capítulos vamos a hablar de otras 12 tribus muy importantes, más que estas. Entonces, 12 príncipes y sus tribus respectivas, ¿no? Habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, yendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. A ver, ¿dónde está esta zona? Shur, que está enfrente de Egipto, yendo a Asiria. A ver, ¿dónde está? Egipto está acá. Asiria. Este es Siria. ¿Es el mismo? Tenemos a Eritrea, Sudán, Chad, Níger, Libia. Siria y Asiria. ¿Ok? Entonces, supongo que todas estas descendencias de Ismael empezó a expandirse. Y están acá, desde el frente de Egipto hasta por acá. ¿Ok? 12 príncipes con sus respectivas tribus. Solamente los hijos de Ismael. Bien le había dicho el ángel a Agar, la madre de Ismael, cuando habían huido de la casa de Abraham, huyendo de Sara, que la estaba hostigando, y se sentó, la dejó a su hijo en un árbol ahí, y ella se alejó a tiro de piedra, a tiro de flecha, dice, ¿no es cierto?, unos 100, 200 metros, y se tiró a morir y a llorar. Y el ángel le dijo en ese momento, un ángel le dice, ve por tu hijo, que he oído su llanto. Tranquila, grande va a ser su bendición, grande va a ser su descendencia, tranquila, pero vuelve a donde Sara. Aguanta un poco la hostigación, todo va a ir bien. Y entonces Agar agarra a su hijo otra vez y vuelve. Y ahora la descendencia de Ismael se está expandiendo por todo este lado.
¿Ok? Según entiendo. Entonces, ahora, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Obviamente Abraham no lo engendra, es la esposa Sara. Este es el hijo único y primogénito, obviamente primogénito y unigénito de Abraham y Sara. ¿Ok? Y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel. 40 años cuando tomó a Rebeca. Aquí se me desfasan algunas cosas. No había muerto Sara a los 127 y no había dado a luz a su hijo o recibido la promesa cuando tenía 99. Entonces, cuando muere, podemos asumir, cuando muere Sara, Isaac tenía 27 años, 28, 27 por ahí. Y antes de eso fue el pedido de Jehová a Abraham de que sacrifique a su hijo. Y lo llevó, y lo imaginamos niño, lo imaginamos joven, lo imaginamos joven adulto, no lo sabemos. ¿Okay? Pero si podía llevar su propia leña, tenía la fuerza necesaria para defenderse de su padre a la hora de ser asesinado en un holocausto por mandato de este Dios cruel aparentemente. Pero se dejó, ¿no es cierto? Entonces, yo le doy a Isaac una edad entre 15 y 20 años, cuando fue lo del sacrificio. Cuando tiene 27, muere Sara. Pero acá dice, y sabemos que luego Abraham manda al criado a buscar parentela, una esposa entre la parentela a 500 kilómetros de distancia, vuelve con Raquel y se casa. Y la mete a la tienda o a la habitación, a la casa de Sara, la madre. Y se casa con ella y la ama y dice, y se consoló de la muerte de su madre. O sea, estaba triste, estaba de luto. Pero acá nos dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca. Pero si murió cuando tenía 27, murió la madre cuando tenía 27, y ahora 40 cuando toma a Raquel. Han pasado 13 años desde la muerte de Sara, la mamá de Isaac, hasta el matrimonio de Isaac con Raquel. ¿Raquel o Rebeca? Perdón, Rebeca. Estoy confundiéndome acá. Isaac, Rebeca. ¿Y Raquel de dónde sale? Isaac no se casa con mujer. Ella se casa con Isaac. Rebeca. Ok, me he equivocado. No es Raquel, es Rebeca. Muy, muy mal. Rebeca. Ok. Entonces, Rebeca, él tenía 40 cuando se casó con Rebeca. Pero en el anterior último me parece que decía al final, y Isaac la llevó a la tienda de su madre, a Sara, y tomó a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Se consoló, o sea, seguía triste. 13 años después de su muerte. Ya tenía 40. Y recién llega Rebeca. Algo no encaja o es demasiado tiempo o no entiendo lo que debería entender y es normal. ¿Ok? Isaac era 40, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Ya vimos toda esa historia, ¿no es cierto? Cuando el criado de Abraham va y busca, habla con Labán, el hermano de Rebeca, y lo invitan a pasar, les da regalos y le dice, quiero llevarme a Rebeca, porque Rebeca ha hecho lo que le pedía a Dios que hiciera para que yo supiera quién va a ser la esposa del hijo de mi amo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos todos felices, Rebeca acepta y ya. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril. Otra vez. Abraham y Sara, promesa de descendencia como las arenas del mar. Sara estéril. Se requiere milagro. Y en la vejez tienen a Isaac, ¿no es cierto? Tienen a Isaac. Ahora Isaac se casa con Rebeca, que tienen que cargar con la descendencia, la promesa de la descendencia como las estrellas del mar. Y Rebeca, estéril, otra vez. Entonces, ¿qué se requiere? Milagro. Parece que
Es un estilo de funcionar de Dios. Cuanto más dificultades da, más oportunidad de un milagro. Cuando más difícil son las cosas, más ocasión de humillarnos a pedir y rogar por ayuda y dedicar nuestras vidas al merecimiento de lo que pedimos, si es que podemos alguna vez merecer lo que pedimos. Pero empezamos a entender el carácter de Dios. ¿Lo hace a propósito? Bueno, todo lo sabe, es omnisciente, entonces no podría ser casual, ¿no es cierto? Y aunque fuera casual, no puede solucionarlo. O se escogen las vías difíciles para que se demuestre el poder de Dios reservado para los que tienen la energía espiritual, la fe, la consistencia, disciplina espiritual, para lograr el milagro esperado. Pues otra vez estamos acá. Segunda esposa después del convenio abrámico y tenemos otra vez la esterilidad. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su esposa. Ok, no hay mucho escándalo en este milagro. ¿Por qué era estéril Rebeca? ¿Era ella estéril o era él de baja contabilidad? ¿Cuánto tiempo fue estéril? Tenía 40 él. ¿Cuántos años tenía Rebeca cuando se casaron? ¿Cuánto tiempo estuvo estéril? ¿Cuán pesado fue dificultad difícil de soportar? Pero en una sola línea dice que era estéril. Oró Isaac a Jehová, rogando, y lo aceptó Jehová, vino el milagro y concibió Rebeca, la estéril, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, los hijos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién está hablando? ¿Rebeca o Isaac? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Eso se van a llevar mal. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo supongo que esta es Rebeca, ¿no es cierto? Yo supongo que es Rebeca la que está hablando acá. Tengo 2 y los 2 luchaban dentro de ella, luchaban. Acá dice, los 2 hijos luchaban dentro de ella. ¿Quién puede decir que no son personas cuando están en el vientre? Que son un cúmulo de células, nada más. Es un feto que no es alguien y no merece los derechos de un humano concebido. En fin, todo eso es torcido, ¿no es cierto? Acá dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y hubo profecía de lo que sería de ellos antes de que nazcan, aún en el vientre. ¿Ok? Y ella, parece que lo tomó a mal, esta lucha dentro de ellos, de sus mellizos, gemelos, ¿qué serían? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿O qué hago? Y acá viene la promesa de Dios, que coincide con el convenio abrámico de que tu descendencia será tan grande como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, tan incontables, ¿no? Y no solo eso, sino que el convenio de bendición espiritual, de poder y autoridad de Dios dado al hombre, que se derrame sobre las personas a quien tú comandes, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, por descendencia eterna, bendecirá a todas las familias de la tierra, no solo a tu descendencia, que será incontable, sino a todas las familias de la tierra. No quiere decir que todas las familias de la tierra son descendencia de Abraham, no, para nada. Abraham era una persona, como habían muchas personas, y todos han tenido mucha descendencia, unos más, otros menos. La de Abraham es incontable, pero no significa que lo es todo. Pero sí sus bendiciones derramadas sobre su descendencia pueden y van a bendecir a todas las familias de la tierra. Unas por linaje directo, por derrame sanguíneo, y otras por adopción sería, ¿no es cierto? Por entendimiento de ese convenio, y se adhieren a ese convenio otros que no son de linaje, pero son bendecidos por el mismo promesa. Muy bien. Entonces vemos que dentro de Rebeca hay 2 hijos.
2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, o sea, van a ser enemigos, enemigos, enemigos. Y un pueblo será más fuerte que el otro, ¿cuál de ellos? Y el mayor servirá al menor. ¿Cómo hay un mayor y un menor? Supongo que el que nace primero, que será un par de minutos o unos minutos mayor que el segundo. Bueno, el mayor servirá al menor, dice. Listo. En 2 naciones, Génesis 24:60, ya leímos. Y Esaú y habla de los hijos. Muy bien. 2 naciones hay en tu vientre. Pero esto ya lo leímos acaso. 24:60. Estamos en el 25. A ver, 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: nuestra hermana eres. Es cuando Rebeca se despide de su familia y se va con el criado para conocer al marido prometido. Nuestra hermana eres. Sé madre de millares, miles de miles. Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. O sea, superen tus descendientes a quien sea que sean sus enemigos. Ok, madre de millares. A esa referencia nos lleva esta palabrita de 2 naciones hay en tu vientre. Son solo referencias. Y el mayor, bueno, aquí ya nos habla del hijo. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, asumimos los 9 meses, a menos que haya sido temprano, he aquí había mellizos en su vientre. Dicho y hecho. Tal vez en esta época no se entendía mucho de los mellizos, tal vez esto de que luchaban entre ellos, dentro de ella, era simplemente la insufrible falta de espacio de tener a 2. Y ella que dijo: me quiero morir, y le dijo a Dios, y Dios le da esta promesa: hay 2 naciones dentro de ti, caramba. Y finalmente nacen mellizos. ¿Okay? Mellizos no son necesariamente idénticos, ¿no es cierto? Gemelos son los idénticos, a menos que me esté equivocando. ¿Qué más? Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza. ¿Qué es una pelliza? Y Jacob, Rebeca, su madre, aquí, hermano Saúl, velludo y yo lampiño. Ok, habría que traducir pelliza, ok. Supongo que es un animal, un pájaro, algo muy peludo, muy velludo. Rubio y velludo. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa pelliza? ¿Qué significa pelliza? Refiriéndose a lo velludo de Esaú en Génesis 25. A ver qué nos dice. En el contexto de Génesis 25, refiriéndose a Esaú, el término pelliza se utiliza para descubrir su apariencia física, en particular su velludo, o peludo. La palabra pelliza proviene del latín pellis, que significa piel o pelo. En el lenguaje bíblico, Esaú es descrito como una persona muy velluda, o peluda, y pelliza. Ok, pensé que era una referencia de algún tipo de otra criatura. Y pelliza se refiere a esa característica específica comparándolo con una prenda de vestir hecha de piel o con mucho pelo. Esta descripción resalta al contrastarse con su hermano Jacob, que es descrito como de piel suave. Ok, ya nos está adelantando. En resumen, pelliza en ese contexto bíblico enfatiza que Esaú era notablemente peludo, velludo, como si tuviera una especie de capa o abrigo de pelo natural. Ok, a eso se refiere. Ok, como una pelliza, o sea, como una piel de peluda. Ok. Y llamaron su nombre Esaú. Salió el primero, ojo, el mayor es Esaú. Y acá dice: el mayor servirá al menor. Y después salió su hermano. Trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Qué es calcañar? Calcañar es talón. Ok, si no me equivoco. O sea, si en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, luchó con Dios. Bueno, calcañar significa talón. Ok, el tobillo, la partecita del piececito, ¿no es cierto? Trabada su mano al calcañar de Esaú. Qué extraño, ¿no? O sea, primero sale uno y de la patita está agarrado el otro y sale el otro. Y fue llamado su nombre Jacob. Jacob. Ya veremos más adelante de Jacob.
Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta anterior. Tenía 40 cuando se casó y tenía 60 cuando tuvo a Jacob, a Esaú y a Jacob. 20 años trataron de tener hijos. No podían. Ella era estéril, según nos dice acá. Rogó a Dios y Dios les concede. Asumo que Rebeca es la misma edad que que Isaac. Supongo que sí, unos años menos, unos años más, igual. Ya estamos entrando en los 60 y nacen los mellizos, Esaú mayor y Jacob menor. Este Jacob se vuelve el personaje de muchos eventos que vienen. 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, el rubio peludo, ¿no es cierto? Esaú fue diestro en la casa, con Z, cacería, ¿no? Hombre de campo. Pero Jacob era hombre quieto, que habitaba en tiendas. ¿Qué hacía? Y amó Isaac a Esaú, el padre, amó a su hijo mayor, a Esaú, porque comía de su casa, de su cacería. Aunque estaba orgulloso de la capacidad, destreza, poder que su hijo tenía, ¿no es cierto? Mas Rebeca amaba a Jacob. Acá pareciera como que hablan de preferidos, ¿no es cierto? El preferido de Isaac, el padre, era Esaú, por sus logros macho, y el favorito de Rebeca era Jacob. ¿Por qué? Dice Jacob en el versículo anterior, era hombre quieto que habitaba en tiendas. No salía mucho. ¿Qué hacías en la tienda? No había más que, no sé, conversar, leer, estudiar, meditar, orar. ¿Qué hacía en las tiendas? Y guisó Jacob un potaje. Bueno, sabía cocinar también Jacob. No sé, dada la época de la cacería y sobrevivencia y habilidades físicas para poder sobrevivir, Esaú era el macho men, ¿no? El hombre. Y Jacob era el suavecito, el quieto, el tranquilo, el misántropo y de casa, ¿no? De casa. No quiero hablar mal de Jacob en esta aparente comparación. De hecho, Jacob se vuelve un personaje mucho más importante que Esaú con el tiempo. Pero bueno, Jacob sabía cocinar, Jacob guisó un potaje, algo delicioso, y volviendo Esaú del campo, cansado, cazador, cuánto tiempo está ahí, el sol, sed, hambre, cansancio, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, ese potaje que has hecho, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. ¿Qué cosa significa esto? Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿Qué significa esto? No lo sé, y no sé si debería investigar tanto este significado. Edom es un lugar, pero por eso, porque pidió el plato de ese guiso a su hermano. A ver, vamos a investigar, ¿ya? Vamos a ver y ponemos la pregunta. Esto es lo que dice. ¿Qué quiere decir eso de Edom? Génesis 25:30. La referencia a Edom está relacionada con Esaú y un episodio específico de su vida. El versículo dice, te ruego que me des de comer, ya sabemos, por eso fue llamado Edom. Aquí la palabra Edom significa rojo en hebreo. La explicación detrás de este nombre se encuentra en la historia donde Esaú, al regresar del campo cansado, hambriento, pide a su hermano Jacob que le dé de comer con el guiso rojo que había preparado. Debido a este incidente, Esaú recibe el sobrenombre de Rojo, Edom, que significa rojo. Por ahí viene, en ilusión al color del guiso que deseaba comer. Ok, no lo sabía.
Además, Edom se convierte en el nombre de la nación que desciende de Esaú. Eso se había escuchado, que era un lugar. Se convierte en el nombre de la nación. Los edomitas, descendientes de Esaú, de edomitas de Edom, ¿no es cierto?, del lugar Edom, habitaron en la región montañosa al sureste de Israel, conocida como Edom. En resumen, Edom se refiere tanto al apodo de Esaú por su deseo del guiso rojo, como al nombre de la nación descendiente de él. Descendiente de él ese nombre porque le pusieron ese apodo, supongo. Y ese apodo viene de ese guiso rojo que Jacob estaba haciendo cuando vino cansado de la cacería. ¿Ok? Rojo. Eso es. Y Jacob respondió. Y aquí yo veo estratagema. No necesariamente maldad, porque hay muchas cosas que no están dichas. Pero veo estratagema. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Aquí, ¿qué está diciendo? La primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? El primogénito es el primer nacido. Entonces, aunque son mellizos, primero salió Esaú, ¿no es cierto? Primero salió Esaú y luego Jacob. Entonces, la primogenitura la tiene Esaú. Ahora, ¿qué es esta primogenitura? ¿Cómo puedes venderme tu primogenitura? La primogenitura se refiere justamente a lo que venía diciendo hace rato, a ese derecho de recibir la bendición heredada, patriarca a primogénito, del convenio que Dios ha hecho, pasado a los hombres y pasado a mí. Yo soy el primogénito, me lo van a pasar a mí. Y esa es la promesa, la autoridad, el sacerdocio, el poder de Dios dado al hombre para actuar en su nombre. Y esos son los elegidos de Dios, los que están mencionados en este linaje. Justamente este linaje que las escrituras nos llevan a través de miles de años, es el linaje de esa autoridad, de esa primogenitura, de esa bendición pasada, de generación en generación. Unos lo llaman el sacerdocio, o lo llaman el poder de Dios dado al hombre para actuar en su nombre. ¿Okay? Esa es la primogenitura, la gran bendición de padre a primogénito, de los convenios, las promesas y las bendiciones y responsabilidades que significaba esto. Entonces, Jacob el menor le dice: véndeme tu primogenitura, ese derecho de recibir la bendición, la cual todavía no has recibido aparentemente, y la recibirás cuando mi padre esté por morir, nuestro padre Isaac. Véndeme tu primogenitura. Ahora, yo, Jacob, sé que te vas a casar, sé que estás días allá, sé que vuelves con cacería y vuelves muerto y cansado y eres capaz de comerte un poste si es necesario porque estás famélico. Entonces yo deseo, porque estoy en casa y me quedo en casa y pienso mucho y leo las escrituras aparentemente y veo que soy bueno, me acerco a Dios, tal vez quiero seguir a Dios de lo más posible, estoy tratando de pensar bien en lo no dicho. Pero mi hermano, que es un salvaje, un cavernícola, un fuerte, un bebedor tal vez, un mujeriego tal vez, no sé qué es, cazador, y él tiene la primogenitura y yo no, y quiero esa primogenitura. Entonces, ¿qué tal si ahora que se ha ido a cazar, yo sé que va a venir, y va a venir hambriento, y sé que él es capaz de vender a su madre por un poco de comida rica, y yo puedo cocinar algo rico? Entonces, ¿qué tal si le convenzo? Aquí yo veo estratagema preplanificada. Y estratagema no es necesariamente trampa. Es un truco, es una combinación de hechos. No quiero hablar bien, no quiero hablar mal, ¿ok? Pero estoy tratando de humanizar lo poquísimo que aquí se habla. Entonces preparo algo rico que huela delicioso, tal vez yo sé que es su favorito, y eso he preparado. Y justo llega y huele delicioso, y mi hermano se muere por esto. Y le dice: te daría cualquier cosa, sí, para que me des un plato. Y entonces Jacob responde: véndeme tú, te lo vendo por tu primogenitura, ¿no es cierto? Y mira la lógica de Esaú. Y entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá esa primogenitura? Una visión aquí.
No está pensando en descendencia, no está pensando en convenios con Dios, no está pensando en bendiciones por cumplimiento de responsabilidades, no está pensando en macro. Todo lo que viene de antes de él y lo que va después de él, no está pensando esto. Esta es una persona que vive aquí. Era este simple raciocinio del versículo 32. Evidencia un carácter hedonista, un carácter de satisfacción instantánea, un carácter de yo y mando y hago y todo lo que yo quiera, y todo lo que es bueno, mejor, mayor, de más tiempo y duración, de fe espiritual, no parece ser parte de interés de Esaú, pero sí parece ser parte de interés de Jacob, como para comprarle su primogenitura, el derecho de recibir esa bendición. Jacob la consideraba muy importante, obviamente Esaú no. Tal vez Jacob ya se la habría pedido a Esaú: oye, dame tu primogenitura, simplemente dámela, dame el derecho de que yo sea quien reciba. Y como son hermanos que luchan, ¿qué le dice un hermano al otro cuando le pide algo? Siempre le va a decir no. ¿O cuánto me das? O solo para fastidiarlo, no, aunque yo no la quiera, no se la voy a dar solo porque la quiere. Bueno, aquí hay una estratagema, y finalmente tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero, hagamos el negocio. Y Esaú dice: mira, yo me voy a morir, ¿para qué quiero esta primogenitura? Pero me muero por ese plato. Y Jacob dijo: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Le ha vendido el derecho de recibir esa bendición del Padre, bendición especial del Padre. Un acuerdo entre los dos. Esaú consideraba esa bendición poca cosa. Toma, total, me voy a morir igual, ¿qué me hace esa bendición? Pero Jacob la veía más importante. Y así se vendió, esa transacción ocurrió aquí. Y entonces Jacob dio a Esaú el pan y el guisado, el rojo, ¿no es cierto?, de las lentejas, y él comió, Esaú, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció. El contexto de esta historia, de este libro sagrado llamado Biblia, conjunto de libros escritos por profetas antiguos, etc., habla de lo que es valioso es lo espiritual. Lo material no es tan valioso. Ha mencionado las grandes riquezas de Abraham, ha mencionado las grandes herencias a Isaac, se ha mencionado que Esaú y Jacob también tienen todo lo de Isaac, pero no importa eso. Lo importante aquí, lo que se resalta en todos estos capítulos, es el lado espiritual. Así Esaú menospreció la primogenitura. Está dicho ahí en la última línea. Y Jacob la valoró mucho, por ende, ¿no es cierto? Y ahora ya obtuvo el derecho por acuerdo de palabra, por convenio de palabra. Y un acuerdo de aquella época, el honor valía tu vida, ¿no es cierto? Jacob le dio esa plan, juró y vendió su... Muy bien. Ahora vamos a darnos cuenta, creo que en el próximo capítulo, o un poco más allá, que este acuerdo entre Jacob y Esaú, el papá Isaac no se ha enterado. Vamos a ver más adelante. Y que la mamá, Rebeca, sí estaba bien enterada. Es más, creo que la madre como que ayudó a Jacob a que haga este plan de venderle la primogenitura, de comprarle la primogenitura a Esaú por medio de la sopa roja y el guisado de lentejas, etc. Pero eso lo veremos más adelante. No quiero confundir mi opinión con lo que está escrito. ¿Ok? Entonces este fue el capítulo 25. Un evento importante, a pesar que se trata de un plato de comida y dos mocosos ya son grandes, ¿no es cierto? Pero dos muchachos peleando por tonterías. Pero la importancia del evento de la primogenitura, que va a traer consecuencias futuras al grado de guerras de pueblos por este asunto rojo, Edom, por eso el apodo. Muy bien, capítulo 25 de Génesis. Lo dejamos aquí y continuamos en el próximo episodio.